La historia macabra del Hospital Juárez de México. Las enfermeras que nunca deberían haber existido. La primera vez que Mariela escuchó hablar de las enfermeras que no existían en el Hospital Juárez de México, pensó que era puro chisme de pasillo para asustar a las recién llegadas. Llevaba menos de un mes trabajando como auxiliar de limpieza en el turno nocturno y todavía se perdía entre los laberintos de pasillos, elevadores viejos y puentes que conectaban las áreas nuevas con los pabellones antiguos. Venía de Iztapalapa, con la secundaria incompleta y 2 hijos que mantener, así que para ella el hospital era, ante todo, un trabajo seguro y un sueldo fijo. Los fantasmas, se decía, eran un lujo de la gente que no tenía que preocuparse por pagar la renta. Aquella noche, sin embargo, algo en el ambiente del hospital estaba distinto. En urgencias, los familiares se apretaban en las sillas de plástico, algunos envueltos en cobijas, otros abrazando bolsas con ropa limpia para los pacientes. El reloj marcaba casi la medianoche, y el aire olía a cloro, café recalentado y sudor cansado. Afuera se escuchaban sirenas lejanas. Adentro, el pitido intermitente de los monitores marcaba un ritmo propio, como si el edificio tuviera un corazón enorme latiendo sin parar. Antes de seguir con esta historia, si te gustan estos relatos basados en lugares reales de México y en la vida de quienes casi nunca son escuchados, te invito a suscribirte al canal y a contarme en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Eso me ayuda muchísimo a seguir trayéndote estas historias y a sentir que, aunque estés lejos, caminamos juntos por estos pasillos. Mariela empujaba su carrito amarillo de limpieza por el área de consulta externa, ya vacía, rumbo al pasillo que conducía a los quirófanos viejos. Le gustaba esa zona porque, a esas horas, casi nadie pasaba por ahí. Podía barrer y trapear tranquila, sin que los médicos la miraran por encima del hombro o le patearan el trapeador sin disculparse. Mientras exprimía el mechudo en la cubeta, oyó pasos detrás de ella. «¿Te vas para cirugía antigua?», preguntó una voz áspera a su espalda. Era don Rogelio, un camillero de unos 60 años, delgado y con la espalda encorvada de tanto cargar cuerpos vivos y muertos. Tenía el uniforme desgastado y los ojos rojos de cansancio, pero una lucidez que imponía respeto. «Sí, don Roger», respondió Mariela. «Me tocó esa ruta hoy. Dice el supervisor que ya casi no suben pacientes ahí, que nada más quieren que no se junte el polvo». Él soltó una risita seca. «Claro, que no se junte el polvo», repitió con ironía. «A ese piso le tienen más miedo que a una auditoría del IMSS». Mariela frunció el ceño. «¿Y eso por qué?». Don Rogelio la miró con detenimiento, como calculando cuánto decirle a la nueva. «Porque ahí empezaron los chismes de las enfermeras que nunca deberían haber existido», dijo al fin. «Las que no salen en nómina ni en listas de guardia, pero que todo el mundo ha visto alguna vez». Mariela se rió nerviosa. «Ay, don Roche, no me diga eso, que yo entro sola». «Por eso mismo te lo digo», respondió él bajando un poco la voz. «Para que sepas que, si ves algo raro, no estás loca. Nomás abre bien los ojos y no te quedes con la primera versión que te den los de arriba». Ella quiso preguntarle más, pero un interno lo llamó desde urgencias para que moviera una camilla, y el hombre se alejó cojeando ligeramente. Mariela se quedó un momento en silencio, mirando el pasillo largo que llevaba a cirugía antigua. Las luces de neón parpadeaban de cuando en cuando, y el eco de sus propios pasos amplificaba el vacío. Enfermeras que no existían. La frase le quedó dando vueltas mientras empujaba el carrito hacia el elevador de servicio. En el trayecto pensó en su hermana menor, que siempre había querido estudiar enfermería, pero no pasó el examen de la vocacional.
Pensó en todas las mujeres de su colonia que soñaban con traer un uniforme blanco y terminaron usando uno verde o gris de intendencia. Y ahora venían a decirle que había enfermeras que ni siquiera estaban registradas, como si fueran sombras. El elevador tardó una eternidad en llegar. Cuando por fin se abrió, Mariela entró, apretó el botón del cuarto piso y sintió ese ligero temblor que tenía la cabina vieja cada vez que se cerraban las puertas. El espejo del fondo devolvió su propia imagen. Cabello recogido en una coleta sencilla, ojeras marcadas, el uniforme verde claro con una mancha de cloro que nunca se quitaba del todo. «Ni modo, Mari», se dijo en voz baja. «Pa' lo que pagan, bien que aguantas». El ding del elevador la sacó de sus pensamientos. La puerta se abrió a un pasillo más silencioso y frío que los de abajo. Un letrero metálico medio torcido decía «Cirugía B, pabellón antiguo». Más al fondo había otro letrero, ya sin letras, solo con la sombra de donde antes hubo palabras. A la izquierda, varias puertas con pequeños ventanales mostraban quirófanos casi vacíos, con mesas cubiertas por telas verdes y lámparas quirúrgicas apagadas. A la derecha, un corredor conducía hacia un área aún más oscura, donde algunas luces estaban fundidas. Mariela tragó saliva, agarró el trapeador como si fuera un bastón y avanzó. Mientras pasaba frente a una de las puertas, creyó ver un destello blanco dentro. Se detuvo y miró por el vidrio. Solo alcanzó a distinguir la silueta de una camilla y un gabinete metálico. Pensó que tal vez su mente ya estaba exagerando. Siguió adelante, concentrándose en el sonido rítmico del trapeador deslizándose sobre el piso. A unos metros escuchó el chirrido de una puerta abriéndose lentamente. El sonido la hizo detenerse en seco. Giró la cabeza. La puerta del quirófano 4, que ella estaba segura de haber visto cerrada, ahora estaba entreabierta. De adentro salía una luz amarillenta, más cálida que la de los neones del pasillo. ¿Hay alguien?, preguntó, asomándose un poco. ¿Doctores? ¿Enfermería? No hubo respuesta, solo el zumbido distante de algún aparato eléctrico. Mariela dudó. El protocolo decía que no debía entrar a ningún área quirúrgica si no se lo pedían. Pero también sabía que, si dejaba la puerta abierta y alguien lo veía, le iban a echar la culpa a ella por no fijarse. Empujó la puerta con cuidado. Dentro, el quirófano olía a desinfectante fuerte y a algo más. Una mezcla de metal y humedad que le recordó vagamente a la sangre seca. La lámpara del techo estaba encendida, pero a media potencia, como si alguien la hubiera dejado así a propósito. La mesa quirúrgica estaba descubierta, brillante bajo la luz. No había instrumentos a la vista, solo unas bandejas vacías. «Buenas noches», insistió. «Soy de limpieza». Entonces la vio. Junto a la pared, de espaldas, una figura alta con cofia y uniforme blanco acomodaba algo en un carro metálico. La tela del uniforme era de ese blanco antiguo, más grueso, que Mariela había visto solo en fotografías viejas. La mujer parecía concentrada, moviendo botellas y gasas como si preparara un procedimiento. «Ay, perdón, enfermera», dijo Mariela, aliviada de no estar sola. «Yo pensé que no había nadie aquí. Nomás vengo a limpiar el pasillo. Si quiere, luego...» La mujer se detuvo un segundo como si hubiera escuchado, pero no volteó. Su voz, cuando habló, sonó extrañamente baja, como amortiguada por las paredes. «No deberías estar aquí a estas horas», dijo. «Este piso ya no recibe pacientes». Mariela dio un paso atrás. «Sí, ya sé», contestó, «pero pues a uno lo mandan donde se necesita limpiar. Si quiere, cierro de nuevo y...» «Ciérralo», interrumpió la voz, con una calma que le erizó la piel. «Ciérralo bien. No dejes que se meta nadie más». Mariela asintió, aunque la mujer seguía de espaldas.
Cerró la puerta con cuidado, sintiendo de nuevo el peso metálico en las manos. Al volver al pasillo, el ambiente le pareció aún más frío. Siguió trapeando, pero no pudo evitar voltear varias veces hacia el pequeño ventanal del quirófano. En una de esas miradas, se dio cuenta de algo inquietante. Desde afuera, ya no veía luz ni movimiento. El cuarto estaba completamente oscuro. Se le secó la boca. Capaz que apagó la luz y ya se fue, pensó, tratando de tranquilizarse. Capaz ni es de aquí, viene de otro piso. Terminó su ruta lo más rápido que pudo, cuando por fin bajó al vestidor del personal de intendencia, donde el olor a jabón y ropa húmeda sustituyó al cloro del hospital. Encontró a Leti, otra auxiliar de limpieza que llevaba años en el Juárez, sentada en una banca, cambiándose los zapatos. «Te tardaste, Mari», dijo Leti, sin levantar la vista. «Ya casi marcan salida». «Es que me mandaron a cirugía antigua», respondió Mariela, dejando caer el cuerpo en la banca. «Ese piso da más miedo que el metro a las 12». Leti la miró de reojo. «¿Y ya conociste a las señoritas?», preguntó con una media sonrisa. «¿Cuáles señoritas?». Mariela frunció el ceño. «Las enfermeras que no deberían estar ahí», explicó Leti. «Las que ya no salen ni en los registros. Dicen que una de ellas todavía se aparece en los quirófanos viejos, acomodando bandejas como si la cirugía estuviera por empezar». Un escalofrío le recorrió la espalda a Mariela. «Yo vi a una», dijo casi en un susurro. De blanco, alta, con cofia, estaba de espaldas acomodando cosas. Me dijo que cerrara bien la puerta. Pero luego, cuando salí, ya no se veía luz, como si nunca hubiera estado. Leti dejó de sonreír. «¿En qué quirófano?», preguntó. «En el 4. La otra mujer soltó un lento silbido. «El 4», repitió. «Pues sí, te estrenaste en grande. Dicen que ahí fue donde empezó todo, hace muchos años, cuando todavía no había tanta prensa ni redes para andar ventilando cosas». Mariela la miró, confusa. «¿Empezó qué?». Leti dudó un momento, como si sopesara si contar o no. «No soy la más indicada para esa historia», dijo al fin. «Pero si quieres saber de veras lo que pasó con esas enfermeras, tienes que hablar con alguien que estuvo aquí cuando el terremoto del 85. O antes. Don Rogelio, por ejemplo. Él sí vio cosas que tú y yo ni nos imaginamos». Mariela pensó en la mirada grave del camillero, en su advertencia críptica. Se sintió de pronto muy pequeña, como cuando era niña y escuchaba a los adultos hablar de lo que pasó en Tlatelolco, en susurros, como si fuera un pecado decirlo en voz alta. «¿Y por qué nadie habla de eso?», preguntó. «Si pasó algo grave, ¿por qué no lo dicen?». Leti se encogió de hombros. «Porque este hospital es como el país, mijita», respondió. «Lo que incomoda se tapa con pintura nueva, se archiva, se pierde por error. Y a los que estamos abajo nos toca limpiar lo que se ve, pero no preguntar por las manchas que no quieren que salgan». Mariela se quedó callada, jugando con la credencial colgada en su pecho. Pensó en las horas extra que necesitaba, en los útiles escolares de sus hijos, en lo poco que valía una queja de una mujer de intendencia frente a la palabra de un director de hospital. Pero también pensó en esa voz baja dentro del quirófano, en la sensación de que alguien la había mirado sin girar la cabeza. ¿Y si solo fue una enfermera normal?, intentó. «Igual no la he visto en el comedor, pero...». Leti negó con la cabeza. «Las enfermeras de ahora usan uniforme distinto, más moderno. Y ninguna se queda sola en ese piso a esas horas. Pregunta mañana en enfermería, si quieres. A ver qué te dicen del quirófano 4. Mariela asintió, aunque sabía que nadie le iba a contestar de frente. En el fondo, algo ya había cambiado dentro de ella. El hospital ya no era solo un edificio gigantesco donde le tocaba trapear.
Era un lugar con capas de historias, decisiones tomadas lejos de gente como ella, y tal vez con nombres borrados que seguían pesando sobre los pasillos. Esa noche, al llegar a su casa en Iztapalapa, sus hijos dormían en el colchón que compartían en la sala. El ventilador viejo apenas movía el aire caliente. Mariela se acercó a ellos, les acomodó las cobijas y se quedó un momento mirándolos. «Trabajo aquí por ustedes», pensó. «Pero si en ese hospital han pasado cosas que dañaron a familias como la nuestra, ¿no tendría que saberlo?». Se metió a la regadera, dejó que el agua tibia resbalara por su cuerpo cansado y trató de sacarse de la cabeza la imagen de la bata blanca en el quirófano. No lo logró. Antes de dormir, decidió algo. Al día siguiente, cuando encontrara a don Rogelio solo, le preguntaría directamente quiénes eran esas enfermeras que nunca debieron haber existido. No sabía que, con esa simple decisión, estaba metiendo el pie en una puerta que muchos habían intentado mantener cerrada durante décadas, y que, una vez abierta, no sería tan fácil volver a sellarla con pintura, cloro y silencio. Al día siguiente, Mariela llegó al hospital con una mezcla de sueño y nervios que el primer café de la mañana no alcanzó a disimular. Mientras se ponía el uniforme en el vestidor de intendencia, escuchaba de fondo las conversaciones de siempre. Que si urgencias estaba a reventar, que si otra vez no había suficientes guantes, que si habían cambiado al jefe de piso sin avisar. Todo sonaba igual que cualquier otro día, pero para ella el edificio ya no era el mismo. El recuerdo del quirófano 4, de la luz amarillenta y de la figura blanca de espaldas, le pesaba como una mano en el hombro. Encontró a don Rogelio en el área de admisión, recargando la camilla contra la pared y estirándose la espalda con un quejido. «Buenos días, don Roger», lo saludó acercándose. «¿Durmió algo o de plano ya vive aquí?». Él soltó una risa ronca. «En este lugar uno ya ni sabe dónde vive», respondió. «Pero mientras sigan pagando las horas extra, aquí seguimos». Mariela dudó un segundo, mirando a su alrededor. El ir y venir de familiares, enfermeras y médicos creaba un ruido constante. Ese no era buen sitio para lo que quería preguntar. «¿Le toca subir a cirugía antigua hoy?», dijo, como quien no quiere la cosa. «Más tarde», contestó él. «Tengo que llevar un paciente a imagen. Luego subo un postoperatorio». «¿Por?». «Nada», mintió. «Solo que ayer me mandaron a limpiar allá y... pues sí, está bien solo». Don Rogelio la miró con atención. La forma en que lo dijo traía otro peso. «¿Viste algo?», preguntó directo. Mariela tragó saliva. «Vi a una enfermera en el quirófano 4», admitió. «De blanco, con cofia. Estaba de espaldas, acomodando un carro. Me habló, pero luego, desde afuera, ya no había luz ni nada. Leti me dijo que le preguntara a usted». El camillero desvió la mirada un segundo, como si una parte de él hubiera esperado ese día, y otra preferiría que nunca llegara. «No es lugar para hablar de eso aquí, muchacha», dijo en voz baja. «Si los de arriba oyen que andas preguntando, lo mínimo que te pasa es que te cambian de turno, y eso con suerte». «Entonces dígame dónde», insistió Mariela. «No quiero quedarme con la idea de que estoy loca». Rogelio suspiró. «En la hora de la comida, bájate al comedor viejo, el que casi nadie usa porque está pegado a la bodega», indicó. «Yo me escapo un rato. Si llego tarde, espérame. Pero si ves que me siguen, ni te acerques. ¿Entendido?». Mariela asintió. Ese pacto silencioso le hizo sentir que estaba cruzando una línea invisible. No era solo chisme de pasillo. Había algo concreto que la gente evitaba decir en voz alta. La mañana pasó lenta. Le tocaron baños, salas de espera y el pasillo que conectaba con la zona de archivo clínico.
En cada esquina, en cada puerta, le parecía ver el borde de una cofia blanca desapareciendo. Se reprendía a sí misma por su imaginación, pero al mismo tiempo una parte de ella estaba alerta, atenta a cualquier detalle. En el cambio de turno de las enfermeras, aprovechó para asomarse discretamente en el control de enfermería de cirugía. Varias mujeres de uniforme azul marino revisaban expedientes, checaban signos, comentaban sobre pacientes. «Disculpe, licenciada», se atrevió a decirle a una de ellas. «¿Aquí todavía suben enfermeras con uniforme blanco? Digo, como de antes». La enfermera la miró con extrañeza. «No, ya no», respondió. «Esas batas se dejaron de usar hace años». «¿Por?» «Nada», dijo Mariela fingiendo indiferencia. «Es que mi abuela me contaba que antes todas iban así». La mujer sonrió apenas. «Sí, cuando este hospital todavía era más viejo», comentó. «Pero ya sabes, cambian los uniformes, cambian los jefes. Lo que no cambia es la falta de material». Rieron un poco, pero Mariela quedó con una certeza más. La figura que había visto no encajaba con el presente. A la hora de la comida, bajó al comedor viejo. Era un espacio alargado, con mesas metálicas y algunas sillas desparejadas. El comedor nuevo estaba 2 pisos arriba, luminoso y lleno de gente. Ese, en cambio, olía a frijoles recalentados y a humedad. Había un par de empleados comiendo en silencio, con los audífonos puestos. Mariela se sentó en una esquina con su tupper de arroz y huevo y fingió mirar el celular mientras esperaba. Pasaron 15, 20 minutos. Cuando pensaba que don Rogelio no iba a llegar, lo vio entrar arrastrando los pies, con la charola vacía en la mano. Se sirvió un café aguado, agarró un bolillo y fue directo hacia ella. «Pensé que ya no vendría», dijo Mariela aliviada. «Aquí estoy, ¿no?», contestó él sentándose. «Si me corren, por lo menos que sea con el estómago lleno». Bebió un sorbo de café y se quedó mirando la mesa unos segundos, como eligiendo por dónde empezar. «Lo que te voy a contar no es para que lo lleves de chisme a medio hospital», advirtió, «ni para que vayas con los médicos a reclamar. Yo ya aprendí que cuando uno de abajo toca la puerta equivocada, nomás se estrella». «No pienso ir con nadie», aseguró Mariela. «Solo quiero entender lo que vi». Rogelio asintió. «El quirófano 4, empezó. Antes, mucho antes de que tú llegaras. Ese era uno de los más usados. Ahí se hacían cirugías largas, complicadas. Te hablo de los años 70 y principios de los 80. Yo entré de camillero en el 79, jovencito, con más pelo y menos achaques. Sus ojos se perdieron un poco, como si rebobinaran. En esos años, continuó, el hospital ya estaba saturado, igual que ahora. No había suficientes camas ni suficiente personal, pero había una cosa que lo hacía distinto. Se hablaba de experimentos. Oficialmente, eran protocolos de investigación para probar nuevos tratamientos o técnicas. En la práctica, muchos eran cosas que jamás se le habrían hecho a un paciente importante. Mariela frunció el ceño. «¿Te refieres a gente sin recursos?», preguntó. «A eso mismo», dijo Rogelio. «Gente que venía sin seguridad social, sin familia que reclamara, o con familias tan pobres que firmaban lo que fuera con tal de que los atendieran. Ahí entran las enfermeras de las que te hablo». Bajó aún más la voz. «Había un grupo de enfermeras muy disciplinadas, muy rectas», siguió. «No eran del sindicato normal, no iban a los mismos cursos ni al mismo comedor. Tenían horarios raros, casi siempre de noche, y a diferencia de las demás, parecía que nunca estaban cansadas. Se movían como si las hubieran entrenado en otra parte». Mariela se estremeció. «¿Cómo se llamaban?», preguntó. «¿No recuerdan sus nombres?». Rogelio sonrió con amargura. «De nombres oficiales, pocos», respondió. «En las listas de guardia casi no aparecían, pero entre nosotros les decíamos las del turno fantasma o las de la cuarta.
siempre ligadas al quirófano 4 y a un par de salas de recuperación que ya ni existen. Tomó un pedazo de bolillo, pero no comió, solo lo desmigajó entre los dedos. Una de ellas se llamaba, según su gafete, Lucía G., dijo. No se me olvida, porque mi mamá se llamaba igual, alta, flaca, con un moño perfecto y una mirada que te atravesaba. Si algún médico le daba una orden que ponía en riesgo a un paciente, ella no discutía, nomás asentía y lo hacía. Era como si su lealtad no fuera con el enfermo, sino con alguien más. Mariela recordó la silueta que había visto de espaldas, la cofia impecable, los movimientos metódicos. ¿Y qué pasó con ellas?, preguntó. ¿Se fueron del hospital? Rogelio negó. Oficialmente casi no estuvieron aquí, contestó. No hay cartas de renuncia, ni actas, ni nada. Cuando vino el terremoto del 85 y se vino abajo medio hospital, muchas cosas se perdieron, expedientes, registros, nóminas. Lo que sí sabemos los que estuvimos aquí esa noche es que hubo un grupo de pacientes que estaban en el quirófano 4 y en las salas de recuperación viejas, y nadie supo bien qué fue de ellos. Mariela sintió que la piel se le erizaba. «¿Se murieron en el derrumbe?», susurró. «Eso dijeron», respondió Rogelio, «que el edificio no aguantó, que hubo pérdidas inevitables, que se hizo todo lo posible. Pero a las pocas semanas, cuando empezamos a limpiar entre los escombros, encontramos cosas raras, medicamentos nuevos sin registro, hojas de consentimiento con firmas repetidas, un cuaderno con anotaciones sobre dosis y reacciones que no se parecían a ningún tratamiento regular». Se inclinó hacia ella. Y entre los nombres de los pacientes que aparecían en ese cuaderno había varios que nunca habían pasado por admisión. Añadió. No tenían folio, no tenían cama asignada. Era como si hubieran entrado por una puerta que para la administración nunca existió. Mariela recordó las palabras de Leti. Lo que incomoda se tapa con pintura nueva. En este caso, la pintura habían sido años de rutina y silencio. ¿Y las enfermeras?, insistió. ¿Murieron también? Rogelio se quedó un momento callado. Esa es la parte rara, dijo. Después del terremoto, muchos rostros desaparecieron de un día para otro, sí. Médicos, enfermeras, pacientes. Era un caos. Pero a las semanas, cuando por fin se reorganizaron las áreas, alguien mencionó que había visto a una de esas enfermeras en el pabellón nuevo, con el mismo uniforme viejo, como si nada hubiera pasado. Cuando le preguntaron su nombre, dijo algo así como, «No importa cómo me llamo, importa el servicio». Y luego, de pronto, ya no la volvieron a ver. Bebió otro sorbo de café, ahora frío. Con los años, continuó, varios trabajadores de la noche empezamos a contar historias parecidas. Ver a una enfermera que no estaba en nómina, que aparecía en un cuarto, acomodaba algo, hacía una indicación rara y desaparecía sin que nadie la viera salir por los pasillos, siempre en áreas relacionadas con esos viejos protocolos, siempre en horarios donde oficialmente no había procedimientos. Mariela tragó saliva. Pero entonces, ¿es un fantasma?, preguntó a medias en serio, a medias buscando una explicación fácil. Rogelio la miró con un brillo extraño en los ojos. «Eso es lo que muchos prefieren creer», dijo, «porque es más fácil decir es un alma en pena que aceptar que en este hospital hubo enfermeras y médicos que hicieron cosas tan graves que tuvieron que borrarlos de los registros. Si no existes en papel, es como si nunca hubieras estado». Se inclinó aún más, bajando la voz hasta casi un susurro. «Yo no sé si lo que viste ayer fue una presencia, un recuerdo, o una mujer de carne y hueso que todavía trabaja para alguien desde las sombras», afirmó. «Lo que sí sé es que el quirófano 4 está ligado a historias que los directivos jamás van a querer que salgan, y que, si sigues preguntando, más vale que tengas cuidado con quien te escucha».
Mariela sintió un nudo en el estómago. De pronto, la figura blanca que le había parecido tan sólida la noche anterior se llenó de nuevas capas. Podía ser una proyección de su miedo, sí, pero también podía ser la manifestación de algo que seguía vivo en la estructura misma del hospital. Una forma de hacer las cosas sin rendir cuentas a nadie. ¿Por qué no se fueron del todo?, preguntó. Si las borraron de los registros, ¿por qué seguirían rondando? Rogelio la observó con una seriedad que la incomodó. Porque hay historias que no se dejan enterrar así nada más, respondió. Y porque, aunque cambien los directores, las administraciones y los uniformes, hay prácticas que se resisten a morir. Cada vez que un paciente entra sin familiares, sin seguridad, sin voz, el sistema se acuerda de que alguna vez fue fácil usarlo como experimento. Tal vez esas enfermeras son el recordatorio de eso, o tal vez son quienes se aseguran de que ciertas cosas sigan ocurriendo sin que nadie las pueda señalar con el dedo. Mariela se quedó mirando su vaso de agua, donde flotaba una burbuja de aire atrapada. Pensó en la cantidad de gente que entraba y salía de ese hospital sin saber nada de lo que se estaba hablando en ese comedor viejo. ¿Usted nunca las ha vuelto a ver?, preguntó al fin. Rogelio dudó. Hace como 10 años, dijo, me tocó llevar a un paciente a un área de recuperación que ya casi no se usa. Era de madrugada. Yo andaba medio mal de la espalda. Así que me detuve un segundo para acomodar la camilla. De repente sentí una mano en el hombro, una mano fría, firme, y una voz que me dijo, «No es tu problema, Rogelio, solo empuja». Mariela se le quedó viendo con los ojos bien abiertos. Cuando volteé, continuó él, vi de reojo un uniforme blanco antiguo doblando la esquina. Seguí a la camilla, la entregué, y al regresar, no había nadie en el pasillo. Al día siguiente, pregunté discretamente en Recursos Humanos por una enfermera con ese tipo de uniforme, y casi me muerden. Aquí todos usamos los mismos colores, me dijeron. No ande inventando. Ese día entendí que había preguntas que era mejor no hacer por escrito. El silencio entre ambos se volvió pesado. Solo se escuchaba el ruido de cubiertos de otras mesas lejanas. Entonces, ¿qué hago yo?, preguntó Mariela con la voz más baja. Ya las vi. Ya sé que algo raro hay. ¿Me hago la que no sabe y sigo limpiando o...? Rogelio se recargó contra el respaldo. Eso solo tú lo puedes decidir, contestó. Pero si de verdad quieres entender lo que pasó con esas enfermeras, no basta con verlas. Tienes que bajar al nivel de los papeles, expedientes viejos, listas de guardia guardadas en cajas, notas clínicas que se traspapelaron. Ahí están los nombres que borraron. Mariela frunció el ceño. ¿Y cómo voy a entrar yo a eso?, dijo. Ni siquiera me dejan meterme mucho al área de archivo. Ahí es donde entra la gente que todavía tiene conciencia, respondió Rogelio. Hay un muchacho en archivo clínico, Julián, que es medio terco con eso de la memoria histórica. Siempre anda peleándose con los jefes porque no quieren digitalizar los expedientes viejos. Si le caes bien y le cuentas lo que viste, puede que se anime a buscar contigo. Mariela se sorprendió. ¿Y por qué no ha hablado usted con él? Rogelio sonrió, triste. Porque yo ya estoy de salida, mija, dijo. A mí me queda poco para la jubilación si no me muero antes de un coraje. Pero tú vas empezando. Y aunque eso significa que corres riesgo, también quiere decir que todavía tienes fuerzas para pelear otras batallas. La campanilla del comedor sonó, anunciando el fin de la hora de comida. Rogelio se levantó con un quejido, tomó su camilla imaginaria con las manos vacías y se preparó para salir. Solo te pido algo, añadió antes de irse. Si decides meterte más a fondo, no lo hagas sola. Este hospital se traga a la gente que se cree héroe. Búscate aliados, gente como tú, como ese Julián, como alguna enfermera que ya esté harta de callar.
Las enfermeras que nunca debieron existir ya tuvieron su tiempo. Ahora les toca hablar a las que sí existen, pero nadie escucha. Mariela asintió, con el corazón latiéndole fuerte. Lo vio alejarse, arrastrando los pies, pero con la dignidad de quien ha visto demasiado para dejarse impresionar por cualquier bata blanca. Cuando se quedó sola, guardó su tupper vacío y salió del comedor con una idea fija. Esa misma tarde buscaría la forma de cruzar palabras con el muchacho de archivo clínico. No sabía que, al hacerlo, empezaría a destapar no solo historias del pasado, sino también prácticas muy actuales, que tenían nombres y apellidos, y que, cuanto más se acercara a esas verdades, más insistentes se volverían las apariciones de las enfermeras que le habían advertido que no debería estar ahí. Encontrar a Julián no fue tan sencillo como Mariela había imaginado. El área de archivo clínico estaba en un rincón del hospital que casi nadie visitaba a menos que tuviera un motivo muy específico. Una auditoría, una demanda, una solicitud de copia de expediente. Para llegar ahí había que bajar por unas escaleras estrechas, pasar junto a una bodega donde apilaban colchones viejos y doblar por un pasillo con paredes color crema descascaradas. El letrero de archivo clínico estaba tan desteñido que parecía una reliquia más. Mariela empujó su carrito de limpieza por el pasillo, aprovechando que la habían mandado a dar una pasada por esa zona. Al acercarse a la puerta, escuchó el sonido de un ventilador, el tecleo insistente de un teclado y el murmullo de una radio encendida a bajo volumen. Tocó con los nudillos. ¿Se puede? Asomó la cabeza. Vengo a limpiar un poquito por aquí, que ya le hacía falta. Desde el fondo del cuarto, entre estanterías metálicas repletas de cajas, una voz joven respondió: «Pásele, pásele. Nomás no me vaya a tirar estas cajas, por favor, que ya están numeradas». Mariela entró. El lugar olía a papel viejo, polvo y tinta. Había columnas de cajas rotuladas a mano. 1982, 1985. Urgencias, 1990, 1993. Cirugía B, 1975, 1980. En una esquina, un escritorio lleno de hojas, una computadora vieja y un ventilador girando con pereza. Detrás del monitor, un muchacho de unos 20 y tantos años, con lentes gruesos y cabello revuelto, levantó la vista. «¿Usted es Julián?», preguntó Mariela. «El mismo», respondió él sonriendo. «¿Y usted es...?» «Mariela, de Intendencia Turno de la Noche. Me habló de usted don Rogelio». Los ojos de Julián se encendieron con curiosidad. «Ah, Rogelio el camillero», dijo. «Ese señor sabe más historias del hospital que todos los directores juntos. Si él la manda, debe ser por algo». Mariela tragó saliva. No sabía bien por dónde empezar. Si soltaba de golpe aquello de las enfermeras fantasma, podía quedar como una loca más. Decidió ir por partes. «Me dijo que usted se mete mucho con papeles viejos», empezó señalando las cajas. «Que no le gusta que se pierdan». Julián rió. «Es una forma de decirlo», contestó. «Se supone que mi trabajo es ordenar y digitalizar lo que se pueda, pero a veces encuentro cosas que no deberían seguir aquí y que, curiosamente, nadie vino por ellas en 30 años. Entonces me entra lo terco y quiero saber por qué». Mariela se apoyó un poco en el carrito. «¿Ha visto algo raro en los expedientes de cirugía?», preguntó. «Especialmente de los años antes del terremoto». Julián arqueó una ceja. «Qué específico, ¿no?», dijo. «¿Pasó algo?». Ella vaciló un segundo y luego se lanzó. «Anoche vi a una enfermera en el quirófano 4», confesó. «De esas con uniforme blanco como de antes. Me habló. Y después no había nadie. Don Roger me contó de unas enfermeras que trabajaban en experimental que nunca quedaron bien registradas y que si alguien podía encontrar sus nombres era usted». Julián dejó de sonreír.
Miró un momento las cajas como si estuviera ordenando ideas. «Te voy a ser sincero», dijo, tuteándola sin darse cuenta. «En los registros oficiales casi no aparece nada raro. Si buscas en la base de datos, todo está bonito. Cirugías programadas, nombres completos, diagnósticos más o menos claros. Pero en las cajas viejas, las que se salvaron del 85, hay huecos que no cuadran». Se levantó de la silla y caminó hacia una estantería al fondo. «Mire», continuó, sacando una caja etiquetada Cirugía B 1983-1985 y colocándola sobre una mesa. «Aquí se supone que debería estar todo lo del pabellón antiguo en esos años, pero hay expedientes sin portada, hojas sueltas, nombres tachados, y en algunas listas de guardia, columnas completas en blanco donde deberían estar los nombres de enfermería». Abrió la caja. Mariela vio montones de papeles amarillentos, algunos con manchas de humedad, otros con esquinas dobladas. «Yo ya había notado eso del quirófano 4», siguió Julián. «Hay muchas notas que dicen paciente trasladado a QUIX 4 para procedimiento especial, pero nunca especifican qué procedimiento. Y luego, de repente, ese paciente desaparece del expediente, ni egreso ni defunción, nada, como si se hubiera diluido». Mariela sintió que el estómago se le encogía. «¿Y nadie revisa eso?», preguntó. «¿Los directores? ¿Los doctores?». Julián soltó una risa sin humor. «¿Revisar para qué?», dijo. «Muchos de los jefes de ahora ni siquiera quieren que toquemos estos años. Cuando propuse digitalizar todo esto, me dijeron que no había presupuesto y que mejor nos concentráramos en lo reciente. Lo viejo ya no importa», dijeron. «Siempre que alguien dice eso en un lugar como este, es porque lo viejo importa demasiado». Se inclinó sobre la caja y empezó a sacar expedientes. «Mire aquí», abrió uno señalando una hoja mecanografiada. «Paciente, Juan X. Edad, 35. Diagnóstico presuntivo, tumor abdominal. Nota, se considera protocolo experimental. Se solicita apoyo de enfermería especial. Y aquí, en el espacio para la firma de la enfermera, solo hay una inicial, LG, sin apellido». Mariela recordó lo que Rogelio le había dicho, Lucía G. «¿Y más?», preguntó acercándose. Julián buscó en otro expediente. «Paciente, mujer sin nombre», leyó. «Solo dice, no identificada, trasladada por ambulancia». Y otra vez, en la parte de enfermería, una firma que parece ER y un sello que no corresponde a ninguna jefatura actual, como si usaran otro sistema paralelo. Mariela sentía que con cada hoja se abría un hoyo más profundo bajo sus pies. «¿Cree que esas enfermeras sigan vivas?», se atrevió a preguntar. «¿O de plano ya son otra cosa?». Julián se recargó en la mesa. «No lo sé», respondió. «He tratado de rastrear sus nombres en recursos humanos, pero ahí todo está actualizado. Si preguntas por alguien con iniciales raras de hace 40 años, te miran como si estuvieras perdiendo el tiempo. Lo único que sé es que hay patrones, ciertas horas, ciertos pacientes sin datos, ciertas firmas que se repiten». Se quedó pensativo unos segundos. «Lo que tú viste no me sorprende tanto como debería», admitió. «Este hospital ha acumulado tanto dolor que no me extrañaría que se filtrara en la forma de presencias, pero más que fantasmas, lo que a mí me espanta son las prácticas que se pueden seguir repitiendo sin que nadie se entere. Imagínate que todavía hoy haya turnos donde se hace investigación con gente que no sabe lo que le están haciendo». Mariela sintió un escalofrío. «Anoche, en cuando esa enfermera me habló, me dijo que no debería estar ahí», recordó. «Y que cerrara bien la puerta, como si cuidara algo, o como si no quisiera testigos», añadió Julián. Hubo un silencio breve. Afuera, el sonido del hospital seguía, apagado por las paredes. Timbres, pasos, anuncios por el altavoz. Ahí adentro, en cambio,
Parecía que el tiempo iba más lento. «Mire, Mariela», dijo por fin el archivista, «yo puedo ayudarle a buscar en los papeles, pero necesitamos ser inteligentes. Si empezamos a sacar expedientes y a pasearlos por todo el hospital, alguien se va a dar cuenta. Y entonces no solo se van a perder los documentos, nos pueden cambiar de área, de turno o peor». Mariela asintió con un nudo en la garganta. «¿Qué propone entonces?», preguntó. Julián tomó aire. «Voy a empezar por algo pequeño», explicó. «Voy a hacer una lista de todos los casos donde aparezca QX4, protocolo especial y notas sin firma clara de enfermería. No me voy a llevar los originales, solo voy a anotar los números de expediente y los años. Eso, en teoría, no es delito. Es trabajo de archivo. Paralelamente, usted puede hacer otra cosa. Hablar con gente que estuvo aquí en esos tiempos, pero que ya casi nadie pela». «¿Cómo quién?», preguntó Mariela. «Hay una enfermera jubilada que a veces viene a consulta externa, doña Ofelia», respondió Julián. «Dicen que en sus tiempos era de las mejores, pero que la hicieron a un lado cuando se negó a firmar algo que no le parecía. Y también está la señora que atiende la tiendita de enfrente, doña Licha. Ella perdió a un familiar aquí y lleva años contando la misma historia de una enfermera de blanco que se lo llevó a medianoche». Mariela lo miró con sorpresa. «Yo pensé que todos sus datos venían de los papeles», dijo. Julián negó con la cabeza. «Los papeles hablan, pero mienten», respondió. «Las personas hablan, pero exageran. La verdad, si es que la hay, está en medio. Por eso necesitamos de los dos lados». Se inclinó un poco hacia ella. «Y algo más», añadió. «Si vuelves a ver a esa enfermera, no corras. Observa. ¿Qué hace? ¿A dónde mira? ¿Qué toca? Si repite siempre los mismos gestos, puede ser que estés viendo un recuerdo, como un eco. Si cambia, si reacciona distinto cuando estás tú, entonces estamos frente a algo más activo». Mariela sintió un escalofrío que no supo si era de miedo o de adrenalina. «¿Y si se enoja?», preguntó, casi en broma. «Aquí se han enojado directores de carne y hueso que dan más miedo», replicó Julián, con una sonrisa cansada. «Créeme que una enfermera del pasado no es lo peor que te puede pasar. Lo peor es que los de ahora sigan usando su sombra para hacer cosas parecidas». Ella respiró hondo. «Está bien», dijo. «Yo busco a esa enfermera jubilada y a la señora de la tienda. Y usted hace su lista. Pero, si descubrimos algo raro, ¿qué hacemos? ¿A quién le contamos?». Julián se quedó unos segundos en silencio mirando sus manos. «Todavía no lo sé», admitió. «Pero es mejor tener la verdad guardada y buscar cómo sacarla que seguir fingiendo que no hay nada. Además», la miró con seriedad, «si esas enfermeras nunca debieron haber existido, alguien tiene que dejar constancia de que existieron, aunque sea en otra clase de archivo». Mariela sintió, por primera vez, que no estaba sola. Hasta ese momento, su mundo en el hospital se reducía a trapeadores, cubetas y regaños breves. Ahora, había una especie de pequeño equipo sin uniforme, un camillero cansado que sabía demasiado y un archivista terco que se negaba a dejar morir los papeles. Cuando salió de archivo clínico, el pasillo le pareció distinto. El mismo olor a humedad, las mismas lámparas parpadeantes, pero sus ojos ahora se fijaban en detalles que antes ignoraba. Una foto vieja enmarcada con personal de enfermería de hace décadas. Un reconocimiento amarillento pegado en la pared con nombres de médicos que ya no estaban. Una puerta de metal con un candado oxidado que decía «Acceso restringido, área en remodelación». Pensó en sus hijos, de nuevo, en que, si algún día entraban a un hospital como pacientes, esperaba que los atendiera gente que los viera como personas, no como casos de estudio. La idea de que, en ese mismo lugar,
Alguien hubiera jugado a ser Dios con los cuerpos de gente pobre. La llenaba de una rabia que apenas empezaba a reconocer. Esa noche, de regreso en Iztapalapa, encontró a su hijo menor, Leo, viendo videos en el celular. «Mira, ma», dijo el niño, «aquí salió que el Hospital Juárez es bien famoso, que lo hicieron desde hace muchos años y que hasta lo usaron en guerras y terremotos. Qué miedo, ¿verdad?». Mariela lo miró con una mezcla de ternura y pesar. «Miedo da lo que uno no sabe», respondió, acariciándole el cabello. «Pero también da fuerza aprenderlo». Leo no entendió del todo, pero sonrió. Mariela pensó que, tal vez, todo lo que estaba empezando a descubrir no era solo por las víctimas de antes, sino por los pacientes de ahora y de mañana. Por esos niños que, como el suyo, merecían hospitales donde las únicas enfermeras fueran las que sí deberían existir. Cuando se acostó, el sueño tardó en llegar. En algún momento entre la vigilia y el cansancio, le pareció ver, en la penumbra de su cuarto, una silueta de blanco parada junto a la puerta. No se levantó, no encendió la luz, simplemente pronunció en voz baja: «Si de verdad exististe, ayúdame a entender qué hicieron contigo y con los que cuidaste». No hubo respuesta. Pero en el fondo del hospital, en algún cuarto oscuro entre cajas y quirófanos clausurados, algo empezaba a moverse. Papeles que serían sacados de sus cajas, voces que serían recordadas, nombres que quizá volverían a pronunciarse después de décadas de silencio. Mariela no tuvo que esperar mucho para que las cosas empezaran a encajar. 2 días después de hablar con Julián, vio entrar al hospital a una mujer mayor de cabello completamente blanco, recogido en un chongo firme. Caminaba despacio, apoyándose en un bastón, pero con la mirada alerta de quien se niega a volverse invisible. Llevaba una carpeta de estudios bajo el brazo y una bolsa de mandado colgando del otro. Leti la reconoció enseguida. «Mira, ahí va a doña Ofelia», susurró a Mariela mientras trapeaban cerca de consulta externa. Esa era jefa de enfermeras cuando este hospital todavía olía a éter de verdad. Si alguien sabe de las del turno fantasma, es ella. Mariela sintió un cosquilleo en la nuca, se secó las manos en el mandil y se acercó con cautela. «Disculpe, señora», dijo, «¿usted es la enfermera Ofelia?». La mujer se detuvo, la miró de arriba a abajo con cierto recelo y luego asintió apenas. «Lo fui», respondió. «Ahora nada más soy paciente como todos. Nos conocemos». «No, pero...» «Me habló de usted un muchacho de archivo, Julián, y un camillero, don Rogelio. Dicen que usted trabajó muchos años aquí, cuando todavía usaban uniforme blanco». En los ojos de Ofelia cruzó algo parecido a una chispa. «¿Julián, el terco?», preguntó con media sonrisa. «Ese muchacho se va a meter un día en problemas con tal de salvar papeles viejos. ¿Y tú eres?». «Mariela», contestó ella. «De intendencia, turno nocturno». La anciana le sostuvo la mirada unos segundos más, como calibrando si valía la pena gastar fuerzas en esa conversación. «¿Qué quieres saber, Mariela de intendencia?», dijo al fin. Mariela sintió que el corazón se le aceleraba. «Quiero saber quiénes eran las enfermeras que trabajaban en el quirófano 4», soltó. «Las que no salen en las listas, pero que algunos todavía vemos en los pasillos». Ofelia apretó un poco más el bastón. «No deberías andar preguntando eso tan en voz alta, niña», advirtió, mirando alrededor. «En este hospital las paredes todavía tienen oídos. Entonces, dígamelo en un lugar donde no nos oigan», insistió Mariela. «Solo quiero entender. Ayer una de ellas me habló». La frase pareció desarmar la coraza de la anciana. Sus hombros se hundieron un poco. «Está bien», dijo. «Tengo cita en laboratorio en media hora. Cuando salga nos vemos en las bancas del jardín de atrás, donde ponen las ambulancias viejas. Ahí casi nadie se sienta. Y tú», la señaló con el bastón, «trae contigo al archivista. Esa historia no se puede contar solo con la memoria.
El jardín trasero del hospital no era realmente un jardín. Más bien era un rectángulo de tierra dura, con un par de árboles flacos y bancas de cemento, rodeado por ambulancias estacionadas y contenedores de basura médica. El aire olía a diésel y a lejía al mismo tiempo. Allí, Mariela y Julián esperaban sentados con las manos inquietas. «¿Y si no viene?», preguntó ella, mirando el reloj. «Vendrá», respondió Julián. «Las personas que han cargado algo por años a veces solo necesitan que alguien les pregunte en serio». No se equivocó. A los pocos minutos, Ofelia apareció caminando con calma, una venda fresca en el pliegue del brazo. «Listo», dijo, acomodándose en la banca con un suspiro. «Ya me sacaron la sangre de cada mes. Ahora sí, díganme qué quieren saber exactamente». «Todo lo que pueda», contestó Julián. «Pero en especial, ¿quién autorizó ese famoso protocolo especial en el quirófano 4? ¿Y quiénes eran las enfermeras asignadas?» Ofelia entrecerró los ojos. «Ustedes sí que no se andan por las ramas», murmuró. «Está bien, pero vayan sabiendo algo desde ahora. No van a encontrar toda la verdad en un solo lado, ni en los papeles, ni en los recuerdos. Esto es como suturar una herida abierta con hilo diferente. Se acomodó el rebozo sobre las piernas y empezó. Cuando yo llegué al Juárez, a finales de los 60, ya corrían rumores de que aquí se hacían cosas de investigación que no se hacían en otros hospitales públicos. Venían médicos de otros países, traían medicamentos nuevos, técnicas nuevas. Siempre decían que era por el progreso de la medicina mexicana. Y sí, se lograron cosas buenas, pero el costo nunca lo quisieron poner en las memorias oficiales. Miró a Mariela. Nosotras, las enfermeras regulares, teníamos listas de guardia claras, horarios rotatorios, jefas visibles. Pero de pronto empezaron a aparecer un grupo de muchachas con formación diferente. Algunas decían venir de escuelas privadas, otras ni eso. Llegaban directo a los protocolos, casi siempre de noche. No iban a conferencias, no se quejaban, no pedían descanso, y siempre respondían primero a los jefes de los proyectos, no a las jefaturas de enfermería. ¿Y usted no podía decirles nada?, preguntó Mariela. Lo intenté, respondió Ofelia, con un dejo de orgullo. Un día cuestioné por qué teníamos pacientes sometidos a tratamientos experimentales sin que sus familiares entendieran bien lo que firmaban. Me dijeron que no me metiera en asuntos que no eran de mi competencia. A partir de ahí empecé a notar irregularidades, expedientes con 2 historias distintas, hojas arrancadas, órdenes verbales que nunca llegaban por escrito. Suspiró. Las enfermeras del protocolo eran parte de eso. No todas eran malas personas, algunas simplemente tenían miedo o necesidad, pero otras parecían convencidas de que el fin justificaba los medios. Para ellas, un donador involuntario era solo una estadística. Julián apretó los puños. ¿Y el 85? Preguntó. Rogelio dice que ese año fue clave. Ofelia asintió despacio. El terremoto fue castigo y oportunidad al mismo tiempo, dijo. Esa mañana se perdió todo. Vidas, historias, planos, expedientes. En medio del caos, los protocolos especiales quedaron enterrados literalmente. Pero también fue el momento perfecto para que algunos borraran lo que querían borrar desde antes. Recuerdo claramente, mientras nosotras corríamos para sacar pacientes entre los escombros, vi a 2 de esas enfermeras cargar cajas de archivo hacia un pasillo trasero. No llevaban a nadie en camilla, solo papeles. Nunca supe qué hicieron con ellos. Mariela pensó en los expedientes sueltos que había visto con Julián, en las firmas incompletas. ¿Y después?, preguntó. ¿Se fueron? Ofelia miró hacia las ventanas del hospital, como si todavía esperara ver aparecer un rostro conocido. Oficialmente sí, respondió.
Hubo listas de personal caído, homenajes, placas, pero en esas listas curiosamente no aparecían muchos de los nombres ligados a los protocolos, ni como vivos ni como muertos. Era como si nunca hubieran estado aquí, y sin embargo, sus labios temblaron levemente. Más de una vez, años después, en guardias tranquilas de madrugada, vi por el rabillo del ojo una cofia antigua doblando una esquina, una bata blanca que no coincidía con el uniforme azul que ya usábamos. Nunca les vi la cara de frente, como si no quisieran o no pudieran mostrarse del todo. Se volvió hacia Mariela. ¿Cómo era la que viste tú? Alta, flaca, con el uniforme blanco de antes, respondió Mariela. Movía las manos con mucha seguridad, acomodando bandejas. Me dijo que cerrara la puerta y que no debería estar ahí. Ofelia cerró los ojos un momento. Lucía, murmuró. Esa debía ser Lucía. Siempre fue obsesiva con el orden y siempre creyó que lo que hacía era por un bien mayor. Si de verdad sigue apareciendo, no es porque quiera asustarte, es porque ese quirófano sigue guardando cosas que no se han limpiado del todo, no de sangre, de culpa. Julián se inclinó hacia adelante. Tenemos listas de expedientes ligados al QQ4, dijo. Casos de gente sin nombre, de protocolos indefinidos. Si pudiéramos cruzarlos con testimonios de familiares, con historias como la de doña Licha. No se trata solo de cruzar datos, muchacho, lo interrumpió Ofelia. Se trata de decidir qué hacer con ellos. Si los sacan a la luz de golpe, los de arriba van a negar todo, van a decir que son errores de archivo, que las firmas viejas no significan nada, y tal vez hasta cierren este pedacito de archivo donde trabajas. Miró a ambos con gravedad. Pero si no hacen nada, entonces habrán sido cómplices por omisión, igual que muchos de nosotras en su momento. Mariela sintió la punzada de esa palabra. Cómplices. Pensó en todas las noches que había limpiado sin hacer preguntas, sin mirar demasiado. Es verdad que no sabía, pero también era verdad que nunca había querido saber. ¿Qué haría usted?, preguntó casi con angustia, si estuviera en mi lugar. Ofelia tardó en responder. Yo ya no estoy en su lugar, hija, dijo al fin. Mi tiempo de pelear por dentro ya pasó. Ahora me toca sentarme en la sala de espera y esperar a que me llamen por mi apellido como a cualquier otra. Pero si tuviera tu edad y la fuerza que tienes, la miró fijo. Buscaría una forma de que estas historias lleguen a oídos de quienes sí pueden hacer algo sin depender de este hospital. Julián asintió. Conozco un colectivo de gente que trabaja temas de memoria y salud pública, explicó. No son famosos, pero tienen abogados, periodistas independientes, archivistas. Si les mostramos pruebas suficientes, no como nota amarilla, sino como caso armado, podrían ayudar a que se abra una investigación. No para hacer cacería de brujas, porque muchos de los responsables ya ni están vivos, sino para que al menos haya reconocimiento oficial y cambios en protocolos actuales. Mariela pensó en las madres que veía llorar en urgencias, en los pacientes que entraban solos. ¿Y si eso hace enojar a los que siguen aquí?, preguntó. Ya una vez me advirtieron que hay cosas que no son de mi competencia. Ofelia sonrió con una mezcla de tristeza y orgullo. Cuando alguien de arriba te dice que algo no es de tu competencia, casi siempre es porque tocaste un nervio sensible, dijo. La pregunta es, ¿qué pesa más en tu conciencia? ¿El miedo a perder el trabajo o el peso de seguir trapeando encima de cosas que sabes que están mal? Mariela sintió un nudo en la garganta. No podía darse el lujo de perder el empleo. Sus hijos dependían de ese sueldo. Pero tampoco podía olvidar la mirada o la ausencia de ella, de aquella enfermera de blanco. No quiero ser heroína, dijo honesta.
Solo quiero que, si mis hijos algún día pisan este hospital, no les toque un protocolo de esos. Julián la miró con respeto. Eso ya es más que suficiente para empezar, respondió. Yo voy a preparar un paquete de información, listado de expedientes, copias de notas clave, un resumen de patrones. No mencionaré nombres de trabajadores actuales, solo hechos, números, fechas. Cuando lo tenga, hablaremos con ese colectivo, pero necesito que tú sigas observando. Si vuelves a ver a Lucía o a cualquiera de esas enfermeras, fíjate qué pacientes están cerca, qué procedimientos se preparan, quién está de guardia. Ofelia asintió. Y yo hablaré con un par de viejas colegas que todavía tienen lengua y no miedo, añadió. No van a querer dar su nombre, pero hay mucho que pueden contar off the record. Se levantó con esfuerzo. Vayan con cuidado, advirtió. Este hospital ha aprendido a defender sus secretos, pero también está cansado. A veces, los edificios quieren respirar y soltar lo que llevan adentro. A lo mejor ustedes son solo el aire que faltaba. Los meses siguientes fueron una mezcla peligrosa de rutina y conspiración silenciosa. De día, Mariela seguía con sus labores. Baños, pasillos, salas de espera. De noche, afinaba sus ojos para detectar cualquier anomalía. No tardó en notar un patrón inquietante. Las apariciones de la enfermera de blanco siempre coincidían con procedimientos no programados en el sistema. Pacientes trasladados a horas extrañas, casi siempre sin familiares presentes, con diagnósticos ambiguos como evaluación adicional o observación especial. Una madrugada, mientras limpiaba cerca del viejo quirófano 4, vio de nuevo la puerta entreabierta. Esta vez, en vez de llamarla, se quedó en silencio observando desde el pequeño ventanal. Adentro, la enfermera de blanco ajustaba el suero de un paciente delgado, con la cabeza vendada y los brazos llenos de moretones. La luz amarillenta realzaba las sombras de su rostro. Mariela notó algo que antes se le había escapado. El gafete en el pecho, borroso, pero con unas letras apenas legibles. LG. Enfermería especial. Lucía, susurró sin darse cuenta. Como si hubiera escuchado su nombre, la mujer giró un poco la cabeza, lo suficiente para que Mariela viera su perfil. No era un rostro fantasmal ni deformado, era el de una mujer de unos 40 años, con ojeras marcadas y una expresión de cansancio profundo. Sus ojos se cruzaron apenas con los de Mariela a través del vidrio. Hubo un segundo suspendido, denso. En lugar de desaparecer, Lucía levantó un dedo, llevándoselo a los labios en un gesto de silencio. Luego señaló discretamente con la barbilla hacia un rincón del quirófano donde, apenas visible, había una pequeña mesa con un folder manila. Mariela comprendió. No era una amenaza, era una indicación. Esa misma noche, cuando el movimiento bajó y los monitores sonaban más espaciados, Mariela esperó a que en el control de enfermería se distrajeran con un código en urgencias. Aprovechó para entrar al quirófano 4. La luz estaba apagada, el cuarto vacío, pero la pequeña mesa seguía ahí, con el folder encima. Lo tomó con manos temblorosas. Adentro encontró copias borrosas de viejas notas clínicas y envuelta entre ellas una hoja más reciente, con fecha de hacía solo unos meses. Decía: se reactiva protocolo de observación especial en QIS 4 para pacientes sin red de apoyo. Se solicita personal con experiencia previa en proyectos de investigación. No dejar registros en sistema regular. Reportar avances directamente a Dirección de Enseñanza. Al calce, una firma moderna, perfectamente legible, la del actual director de investigación del hospital. Mariela sintió un frío recorrerle la espalda. No se trataba solo de viejos pecados. Alguien, hoy,
estaba intentando revivir esas prácticas, amparándose en la idea de que los pobres y los solos siempre son material disponible. Guardó la hoja en el bolsillo interior de su chamarra y devolvió las demás al folder, dejándolo casi como lo había encontrado. Al salir, el pasillo le pareció menos silencioso. Podía jurar que por un segundo vio la silueta de Lucía parada al fondo, observando. No supo si agradecerle o temerle. Cuando Julián vio el documento, su reacción fue una mezcla de indignación y vértigo. «Esto es justo lo que necesitábamos», dijo con la voz apretada. «Prueba de continuidad. No es solo historia, es práctica vigente». Pasaron días enteros cruzando esa hoja con los expedientes que Julián ya había identificado. Encontraron varios pacientes recientes con anotaciones extrañas, traslados sin justificación clara y, en al menos 2 casos, muertes rápidas atribuidas a complicaciones postoperatorias sin mayor detalle. En ambos, las notas de enfermería estaban incompletas, sin nombres visibles. Con esa información, Julián contactó al colectivo del que había hablado. Reuniones discretas en cafeterías lejanas al hospital, correos encriptados, llamadas desde números distintos. Los abogados les explicaron que no sería fácil, que había que armar un caso serio para que ninguna autoridad pudiera desestimarlo como leyenda urbana. «Lo primero es proteger las fuentes», dijo una abogada joven de voz firme. «Ustedes no van a salir a cuadro ni a firmar denuncias iniciales. Nosotros haremos solicitudes de información, pediremos auditorías aleatorias, cruzaremos estadísticas de muertes no explicadas en el hospital. Si esto se filtra a la prensa, será cuando tengamos suficiente para que se caiga por su propio peso». Mariela escuchaba todo con una mezcla de miedo y alivio. Por primera vez sentía que el peso no caía solo sobre sus hombros, ni sobre los trapeadores de intendencia. «¿Y las familias de los pacientes?», preguntó. «¿Van a saber?» «Cuando tengamos nombres concretos y pruebas razonables», respondió la abogada. «Las organizaciones de víctimas se encargarán de contactarlas. No podemos prometer justicia completa, pero sí verdad y reconocimiento. Y cambios en los protocolos, que es lo más importante para evitar que se repita». Mientras tanto, dentro del hospital empezaron a notarse pequeños temblores internos, rumores de una revisión externa de los procesos de investigación, jefes que de repente se volvían más cuidadosos con lo que firmaban, instrucciones de suspender temporalmente todos los proyectos especiales hasta nuevo aviso. Nadie daba explicaciones claras, pero el nerviosismo se respiraba en las juntas de personal. Una tarde, Mariela escuchó a 2 médicos discutir en el pasillo. «Te dije que ese protocolo era un riesgo», se quejaba uno. «Ahora andan preguntando por qué no está en el sistema regular». «Exageras», respondió el otro. «Nadie va a escarbar tanto. Mientras no haya nombres claros». «Ya los hay», interrumpió el primero bajando la voz. «Alguien filtró copias. Mejor bórralo todo, antes de que...». No alcanzó a oír más, pero fue suficiente para saber que la piedra que habían lanzado ya generaba ondas. Meses después, una noticia empezó a circular en medios digitales y programas de radio independientes. Colectivos de salud y memoria denuncian irregularidades históricas en protocolos médicos del Hospital Juárez de México. No mencionaban a Lucía ni a las enfermeras fantasma, pero sí hablaban de un patrón de experimentación con pacientes vulnerables desde los años 70 y de la reactivación reciente de prácticas similares. Las autoridades respondieron con el manual de siempre: se investigará a fondo. Se trataron de casos aislados. No se compromete la seguridad actual de los pacientes, pero presionados por la atención pública, se vieron obligados a abrir expedientes internos, a permitir visitas de organismos de derechos humanos y a suspender de manera definitiva ciertos proyectos oscuros.
En el hospital, los cambios no fueron dramáticos de un día para otro, pero se notaron. Se volvió obligatorio registrar en sistema todo traslado a áreas especiales, sin excepciones. Cualquier protocolo de investigación debía estar firmado por comités externos, no solo por directivos internos, y en las juntas de sensibilización, por primera vez, se habló de ética no como una palabra bonita, sino como un freno real. Mariela siguió en su trabajo de intendencia. No le subieron el sueldo, ni le dieron una placa, ni siquiera un gracias oficial. Pero algo en la forma en que algunos médicos y enfermeras la miraban cambió levemente. Ya no era solo la que trapea, sino parte de ese grupo de ojos que vigilan cuando los demás creen que nadie está mirando. Una noche, mientras limpiaba el pasillo de cirugía antigua, se detuvo frente al quirófano 4. La puerta estaba cerrada con cadena y un letrero nuevo decía: área clausurada por remodelación, no usar hasta nuevo aviso. Detrás podía intuir aún el eco de los años, de voces, de pasos. Puso la mano en la madera fría. «Ya no van a usar este cuarto para lo mismo», murmuró. «Te lo juro». En ese instante, sintió una brisa ligera en un lugar donde nunca había corrientes de aire. El neón del techo titiló una vez. Por el rabillo del ojo, le pareció ver una silueta blanca a su lado. No explicó el fenómeno. No lo necesitaba. «Gracias», dijo en voz baja, sin voltear, «por señalar el folder, por no dejar que se olvidara todo». No hubo respuesta audible, pero el peso que había sentido desde la primera noche se alivió un poco, como cuando por fin se abre una ventana en un cuarto cargado. Años después, ya con más canas y menos prisa, Mariela se sentó en la sala de su casa con Leo, ahora estudiante de enfermería en una escuela pública. «Nos pidieron hacer un trabajo sobre la historia de los hospitales en México», le dijo él, entusiasmado. «Quiero hablar del Juárez. Dicen que ahí pasaron cosas muy fuertes, pero casi nadie las cuenta completas». Ella sonrió, con una mezcla de ironía y ternura. «¿Y tú de dónde crees que vas a sacar la información, chamaco?», preguntó. «Hay artículos, investigaciones», respondió Leo, «y hasta un libro nuevo que habla de prácticas experimentales con pacientes pobres. No dice nombres, pero sí menciona testimonios de trabajadores anónimos. Yo creo que muchos son de gente como tú, Ma, de intendencia, camilleros, enfermeras jubiladas». Mariela miró por la ventana hacia el cielo enrojecido de la tarde. Pensó en Julián, que ahora trabajaba en un instituto de memoria y salud, en don Rogelio, ya jubilado, en Ofelia, a quien habían visto por última vez saliendo del hospital con la frente en alto y una sonrisa cansada. Pensó sobre todo en Lucía y sus compañeras, borradas de los registros pero no de los pasillos. «Ese libro no salió de la nada», dijo al fin. «Salió de papeles que alguien se negó a tirar y de voces que alguien se negó a callar». Leo la miró con curiosidad. «¿Tú conoces a esa gente?», preguntó. Mariela dudó un segundo. «Conozco a gente que se cansó de limpiar sin preguntar», respondió, «y que entendió que a veces la manera más profunda de limpiar un lugar no es pasarle el trapeador, sino sacar a la luz lo que siempre quisieron esconder debajo». El muchacho sonrió, sin comprender del todo el peso de esas palabras, pero sintiendo que había ahí una historia que algún día querría escuchar completa. «Entonces, ¿me ayudas con mi trabajo?», preguntó. Mariela asintió. «Claro», dijo, «pero vamos a empezar por el principio, por una noche en que tu mamá estaba trapeando un pasillo muy solo del Hospital Juárez, y una enfermera que, según los papeles, nunca existió, le dijo que cerrara bien una puerta. Mientras comenzaba a relatar, su voz se llenó de esa mezcla de dolor y dignidad que solo tienen quienes han visto la oscuridad de cerca, y aún así decidieron no voltear la cara. Afuera,
El ruido de la colonia seguía como siempre. En algún lugar de la ciudad, el hospital continuaba con sus guardias, sus urgencias, sus nacimientos y sus muertes. Y quizá, en un pasillo antiguo ya clausurado, una figura de blanco recorría por última vez el trayecto entre la mesa de instrumental y la puerta, no para repetir un ciclo de horror, sino para asegurarse de que, esta vez, sí hubiera alguien al otro lado dispuesto a escuchar y a contar la historia completa.